Hoy es 16 de diciembre del 2012. Amado Padre, después de todos estos estudios que hemos tenido, hemos visto sobre qué dice la Biblia sobre la creación y la evolución. Hemos visto también la confesión de Londres de 1689, también de la creación. Y hoy, como estaba hablando antes, hoy necesito ahora más que nunca de su Santo Espíritu para poder entender su palabra, que para poder terminar Romanos 10, y si usted no me da vida, el domingo que viene ver Romanos 11. Voy a cantar, estoy cantando momentáneamente hasta cuando se le sale en la garganta la señora que canta, ¿no? O sea, que entona, y yo tuve que, esta alabanza es de autoría mía, o sea, la creé yo, o sea, pero la saqué de un salmo, ¿no? O sea, no la van a encontrar en ningún lado. Si la quieren cantar, aquellos que están escuchando, está en el Salmo 97, del versículo 9 hasta el 12. Así que aclaro que no sé cantar y pues lo vamos a hacer para nuestro Padre. Dice algo así. Porque tú, Jehová, eres excelso, sobre toda la tierra eres muy exaltado, sobre todos los dioses, porque tú, Jehová, eres excelso, sobre toda la tierra eres muy exaltado, sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová aborreced el mal, Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Acá tienen el asiento para el hermano Gato. Vamos llegando a la culminación de Romanos ya, y no sé si vos podés leer, si no voy a tener que leer yo. Y vamos a ver Romanos 10, del 10-18 hasta el 21, si lo puedo terminar, si puedo terminar ahora, ¿no? Si Dios me permite, vamos a terminarlo el día de así. Y ya vamos a entrar con algo más difícil, que es Romanos 11, ¿no? Ahí vamos a entrar algo que muchos no creen, ¿no? Que no entrar, o sea, quién es que será salvo, si todo Israel va a ser algo, ¿no? Va a entrar un poco más complejo, pero bueno. A la lectura, dice así, Romanos 10:18, dice: pero digo, ¿acaso no oyeron? Antes bien, por toda la tierra salió la voz de ellos, y hasta los confines de la tierra habitaba sus palabras. ¿Entonces te acordás lo que venimos hablando? Veníamos hablando del pueblo de Israel, cómo irán si nadie les predique, cómo sabrán si nadie no fueron. Y bueno, pero todo estaba hablando de qué, de Israel, bien que pueda ser aplicado al día de hoy a la gente, pero siempre está hablando del pueblo de Israel. Y ahora hablando que no todos obedecieron al Evangelio. La otra vez vimos el domingo pasado el Evangelio predicado por los profetas de Israel.
y se les predicó, ellos no pueden decir que no ese varón de dolores, que sufrimiento, que hablaba de las... Yo no puse muchos textos, había muchos textos que hablaban, dónde iban a ser, Miqueas 5:2, había mucha profecía que le iba a entrar en un asno, y cómo iba a morir en la cruz, las escrituras hablaban de él. ¿Cuánto dice? Para que se cumpla la escritura, para que se cumpla la escritura, para que se cumpla la escritura. Y la escritura siempre habla. Pero ¿qué pasa? Ellos no quisieron escuchar, ¿no? Y no se trataba, vamos a ver el día de hoy, de conocimiento, sino de qué. Si yo te digo algo a una persona, a un chico o algo, le digo algo, y ya te lo he dicho una vez, 2, 3, 4, 10, y después llega el castigo, ¿qué pasa? ¿Se trata de conocimiento? O una persona, se trata de irresponsabilidad, de no creer a aquella autoridad que le va a decir te voy a dar el golpecito para no aprender, o se te va a castigar, o te vas a quedar sin trabajo, o no sé, otra cosa, pero se le avisó. No se trata de no creer, de no ser responsable. Entonces Israel no puede decir que no tenía conocimiento, porque sí tenía conocimiento, solo que no creyeron, no fueron responsables, ¿no? A eso. Entonces, a base de eso que venimos hablando, Pero digo, ¿acaso no oyeron? Dice, antes bien, por toda la tierra salió la voz de ellos y hasta los confines de la tierra habitadas sus palabras. Bueno, ¿qué está aplicando acá Pablo en esta acá? Está aplicando el Salmo 19.4. ¿Ah? En el Salmo 19.4, si vos lo buscás, pero yo lo dejo ahí, no vamos a ir ahora. Él está citando que, ¿de qué? ¿Qué dice? Que por toda la tierra fue su sonido y hasta los confines del mundo habitando sus palabras. Acá, si vos has leído el Salmo 19, está hablando ya de los cuerpos celestiales. O sea, una vez más, algunas personas pueden llegar a creer como que Pablo está cambiando las escrituras, pero nunca está diciendo eso. No me acuerdo si en su comentario de Juan Calvino, me parece, porque acá no lo estoy usando yo, pero a veces lo escucho por un programa que tengo, o sea, viste que vos has traducido el comentario por medio de un proceso que lo lees, y no, me parece que él decía que le hablaba algo así, le decía como que la creación de Dios, o sea, hasta este tema ahora se trata de la creación, viste, viene hablando de la creación, de evolución, bueno, hasta la creación de Dios misma hablaba en un lenguaje, por decirle, un lenguaje silencioso. Cuando vos salís afuera, vamos a decir a la noche, o ahora mismo, el día, y vos mirás el universo así, no decís, surgió de la explosión. O sea, una persona que no tiene, vamos a decir, un gramo de cerebro de frente puede llegar a pensar eso. Si vos te encontrás un reloj o te encontrás algo, o la tele aquella, no puede decir, la tele explotó y nació. Sí, el pollo, la comida, la papa frita, tiene que haber una cocinera. Entonces no puede decir, la evolución creó el pollo con papa frita. No, sería algo tonto, ¿no? Es como ofender la inteligencia. Entonces, ¿de qué habla? O sea, la misma creación, dice Romanos, le habla a ellos. O sea, pero ¿qué pasa? Que no quieren buscar a Dios. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer. Reconocer a Dios significa querer servirle, tener que servirle. Y eso es malo. Es más fácil servirle a un ídolo que a Dios. Entonces, ¿de qué está hablando entonces Pablo acá? Salmo 19, está hablando de la creación, pero ¿qué? ¿La torció y la adaptó al Evangelio? No, Pablo nunca hacía eso. O sea, Pablo no está hablando de eso. Sí, está hablando, o sea, de que la creación misma habla de Dios mismo, ¿no? Pero los judíos no necesitaban de eso. ¿Por qué? Pues yo tenía la palabra de Dios, tenía a Dios mismo que le hablara. Es como que yo vaya afuera y digo, la estrella, si Dios existiera. Yo ya no necesito hacer eso, porque ya me fue revelada en la revelación máxima que hubo, que ya necesitamos más eso. ¿Cuál es la revelación máxima? Señor Jesucristo. Ya después de esas cosas, de haber venido ellos, no necesito unas revelaciones nuevas yo. Entonces, Pablo utiliza al salmista para hablar, ¿no?
Pero vamos a ver después, o sea, de que, bueno, después no digo, ahora dentro de un ratito, que la palabra de Dios, o sea, sí la habían oído, para que me voy de nuevo, estaba en el versículo 18, pero acaso no oyeron, antes bien, por toda la tierra salió la voz de ellos y hasta la confín en la tierra habitada su palabra. Por supuesto que los judíos no necesitaban la creación para hablar de Dios, pero Pablo está utilizando esa palabra es como para hacerse entender, sería algo así, lo que a ellos, porque no nos olvidemos que está hablando de los judíos. Entonces, ¿qué, no oyeron el mensaje ellos? Sí, mirá, si nos vamos, incluso Cristo mismo dijo que a ellos debían ir primero y después a los gentiles. Entonces sí oyeron el mensaje. Incluso el domingo pasado ya vimos que los profetas del Antiguo Testamento, ¿qué hicieron? Le predicaron el Evangelio. O sea, oculto o no oculto, sabía que estaba. Pero ahora en este domingo, ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento, en Hechos 2, del 5 al 11, ¿qué dice? ¿Qué, acaso no oyeron ellos? ¿No escucharon? Hechos 2, del 5 al 11, dice así. Estaban morando, no te olvides que está tocando contratos en Pentecostés. De hecho, 2 de conocer, sin más veniendo de la iglesia de allá, sabés lo que ellos hablar lengua repartida, todo lleno del Espíritu Santo, todo eso, ¿no? Bueno, pero en el versículo dice 5, dice Hechos 2, 5, dice, estaban morando entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos ¿de dónde? De toda nación debajo del cielo. La idea que está acá en el Salmo 19, 4 está hablando, ¿no? También de algo así. O sea, en el 6 dice, cuando ocurrió este estruendo se reunieron la multitud y quedó aturdida porque oían cada uno hablando en su propia lengua. Eso es importante. Y atónitos asombrados decían, mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues nosotros lo oímos cada uno en nuestra propia lengua, dialectos en el griego, en que nacimos? Partos, medos, elamitas, y lo que habitamos en Mesopotamia, Judea, y también Capadocia, Ponto y Asia, Frigia, también Panfilia, Egipto y las regiones de Libia, junto a Cirene y los romanos que recibimos como forasteros, tanto judíos como prosélites, cretenses y árabes, los oímos hablando de nuestras lenguas las maravillas de Dios. Pablo dice, ¿puede ser que nunca lo haya oído? Dice en el 18, porque por toda la tierra fue ese sonido. Ese sonido en el hebreo está dando como un sonido de arpa, algo así, como no es tanto, no consigue tanto el estudio. ¿Qué sucede? Ellos estaban esparcidos por todas partes. No te olvides que en la fiesta de esa de Pentecostés empezaron a venir por todas partes, se reunían, ¿te acuerdas? Venían cayendo. ¿Y qué pasa? Y de todas esas partes, por eso que Pablo utiliza este salmo diciendo que no puede ser que no hayan oído, porque toda la tierra fue sonido. O sea, ¿qué sonido qué? El sonido del Evangelio. ¿Pueden decir que no oyeron ellos? No, exactamente. ¿Por qué? Porque vemos en Hechos 2, cuando ellos empiezan a decir, ¿cómo es posible? Le oímos en nuestro idioma. No nos olvidemos esto para poder entender, podernos situar en ese momento. Ellos estaban esparcidos en diferentes partes y algunos habían perdido el dialecto, ya no hablaban la lengua aramea, ¿no? Ya habían perdido. Entonces, por eso empezaban a hablar lengua. Hablar en lengua no es todas así, esa cosa, eso no es hablar en lengua. El dialecto es un lenguaje entendible. Por eso ellos dicen árabe, parto, era, que entendemos, no un lenguaje queringoso, así que no se entiende. Y esto lo digo con conocimiento, porque yo salí de esa iglesia y vos también sabemos, y no es que me estoy burlando, porque yo he salido de eso, y, o sea, Dios me ha sacado de eso y sabemos lo que es hablar eso, y estábamos equivocados cuando estamos ahí. Entonces, tenemos conocimiento de causa para poder hablar esto. Entonces ellos en el versículo 18, como Pablo dice, Romanos 10, 18, dice, ¿acaso no oyeron? Ante bien por toda la tierra salió la voz de ellos hasta el confín de la tierra habitada su palabra. Sí, si vemos en Hechos 2, del 5 al 11, con ellos vinieron, pudieron encontrar entender que en su propia lengua entender. Fíjate,
esta epístola, más o menos que estamos viendo, cuando empezamos hace un año y medio, casi atrás, el epístola romana, sabemos que se escribió alrededor del año 57, más o menos, ¿no? Después de la ascensión de Cristo. Y el evangelio fue propagado primero a dónde fue. ¿Te acordás que dijo, quédense acá, primero prediquen acá, ellos se quedaron, después tuvo que venir la persecución para que ellos salieran a predicar? Pero fue a Jerusalén, a Siria, y fue así, fue a Grecia, Roma y Arabia, ¿no? Y esto se fue predicando en Colosenses 1.26 y 1.6. Fíjate, en Colosenses 1.26, Colosenses 1.26, dice: ministerio oculto desde los siglos y edades, pero ahora fue manifestado a sus santos. Y el 1.6 dice que ha llegado a vosotros y así en todo el mundo está llevando fruto y creciendo como también vosotros desde el día que oíste y conociste plenamente la gracia de Dios en la verdad. ¿Ah? En el 5 venía hablando ¿cuál? ¿De qué? Que lo que oíste ante la palabra de la verdad del Evangelio. Entonces hasta Colosa había llegado, se estaba esparciendo el Evangelio. Fíjate que según los historiadores, hay un historiador que se llama Justino Mártir. Un historiador Justino Mártir dice: más o menos a mediados del siglo II escribió: no hay pueblo griego o bárbaro de ninguna raza o de cualquier nombre o costumbre que se lo distinga, sin importar cuán ignorantes sean sus gentes, o del astarto o de la agricultura, ya que sea que moren en tiendas o que anden en carros cubiertos, entre los cuales no se ofrezcan oraciones y acciones de gracia en el nombre de Jesús crucificado, al Padre y Creador de todas las cosas. Medio siglo después, Tertuliano, o sea también otro historiador, puso: existimos nada más desde ayer. Sin embargo, ya llevamos vuestras ciudades, islas, campos, vuestro palacio, senado y foro. Lo único que hemos dejado es vuestros templos. Y esto es en el siglo II. O sea que el Evangelio se fue propagando. Fíjate en Hechos 26:20. En Hechos 26:20. No sé si se empieza a tener el estudio porque a los 5 minutos la mente se va. Pero esto lo sé por estudio, ¿no? Antes de que nos pongamos atrás del púlpito, uno estudia y se capacita por materias que son fuera de las escrituras. Se nos enseña que la mente promedio de una persona puede durante 10, 15 minutos. Una persona cristiana llena del Espíritu Santo quizá puede aguantar más o menos 45, 50 minutos toda la prédica, y capaz que se queda con más hambre de sed de justicia. Depende del estado del espíritu de la persona. Pero si no, a los 5 o 10 minutos se va. Entonces yo trato de volver al tema y ayudar para que no se vaya la mente. ¿Cuál es el tema? ¿Escucharon ellos el mensaje? Sí, escucharon. Por eso que digo cada rato vuelvo al centro, porque la mente por ahí se va para otro lado. Hechos 26:20 dice así: sino que anunciaba primeramente a los que están en Damasco y también en Jerusalén y por toda la región de Judá y a los gentiles que se arrepintieran, metanoia es en el griego, y se volvieran a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Dice que anunciaba primeramente a qué, a los que están en Damasco, también en Jerusalén y por toda la región de Judea y los gentiles que se arrepientan y volvieran a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pablo levanta una pregunta, Romano, acá 10:18. ¿Puede ser que no hayan oído? Y según los textos que estamos viendo, no es que no puede ser, no. Sí, ellos escucharon. O sea, a ver cómo puedo explicarlo. Acá en Argentina diríamos, yo lo conozco así, por lo menos de chiquito. ¿Escuchaste? Sí, entonces te entró por un oído y te salió por el otro. Así te decían de chico. ¿Por qué? Porque el chico escucha, pero escuchar ya vimos la otra vez. Y oír no es lo mismo. Porque escuchar y oír no es lo mismo. Tiene el sentido de obedecer. El que tiene oído, que escucha. Muchos, todos pueden escuchar. Yo predico siempre y todos escuchan, pero nadie entiende nada. Dios solamente le abrió los oídos a ciertas personas para que puedan llegar a entender. Pero si no, no todos. Fíjate que dice Cristo le abrió el entendimiento cuando ellos iban camino a Damasco o por ahí. Entonces entra por un oído y sale por el otro oído. Así podemos agregar algo más en el versículo 18, si no voy a pasar al versículo 19 ya para ir adelantando. Sí, tenemos un poquito más.
A ver. No, me parece que voy a pasar el 19 para ir adelantando, sí. No, hasta ahí, voy a pasar el 19. Entonces ellos no podían decir que no escucharon. ¿Por qué? Porque la palabra fue predicada. Entonces el domingo pasado vimos que fue por medio de los profetas que ellos la predicaban y ahora por medio de los apóstoles. Entonces no se trata de no haber escuchado. Ahora en el versículo 19, Romanos 19 dice, pero pregunto, ¿acaso no lo conoció Israel? Primeramente Moisés dice, yo os moveré a celo con un pueblo que no es pueblo, os provocaré a ira como gente insensata. ¿Qué dice Pablo acá? Ahora, hace otra pregunta. Primero dice, ¿acaso no oyeron? Ahora dice, pero pregunto, ¿acaso no conoció? Dos preguntas hace Pablo. Una, auditiva. ¿No oyeron? ¿Oíste? Sí. Ahora, la intelectual, la mente, ¿entendiste? No, vuelvo a decir lo mismo. La gente puede oír. El problema es que si procesa toda esa información que sale, sube acá y puede llegar a investigar, procesar, entender, buscar información y todo eso. Que gente dice, escuchar, escucha cualquiera, se escucha, pero no entiende. Entonces Pablo dice, ¿escucharon? Sí que escucharon, no lo pueden decir que no escuchaban. Muchas veces le predicaba algo y a las personas y sí. El problema es que vos le predicás y dices, sí, soy hija de Dios, dice. Sí. Y después andan haciendo cualquier cosa por ahí y vos decís, pero ¿cómo? Pero entonces no entendiste. O sea, escuchar sí, pero no entendiste. El problema es entender. Eso es, si se puede llegar a entender. Entonces le dice, bueno, escucharon, está bien, pero ¿entendieron? No, vemos que ellos no entendieron. Y él nombra primero a Moisés. O sea, ¿acaso no lo conoció Israel primeramente? Moisés dice, yo moveré a celo con un pueblo que no es pueblo, que es pueblo que hay ira con gente insensata. ¿A quién trae Pablo ahora? O sea, a decirle a ellos, pero no escucharon de nadie, o sea, que haya hablado, o sea, y lo trae ahora a Moisés. Y esto está en Deuteronomio 32:21, ¿no? Yo tal vez si me voy a fijar, tengo una Biblia esta, Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Me voy a buscarlo de entrada. Uy, me pasé. Acá está. Deuteronomio 32:21. Ellos me han provocado a celo con lo que no es Dios. Me han irritado con sus ídolos. Yo pues los provocaré a celo con los que no son un pueblo. Los irritaré con una nación insensata. Entonces, ¿qué es lo que dice? Voy a poner acá una cosa para acordarme, un apunte, así, por si necesito volver a esta página de Deuteronomio. Ahí está. Entonces, Pablo dice, ¿acaso nunca escucharon? ¿Acaso nunca entendieron? Puede ser que no hayan entendido. No. Entonces dice, sí, Moisés les dijo, ¿qué les dijo? Os pondré celosos de una no nación, y con una nación que es insensata provocaré a ira. Ya estaban advertidos ustedes, le dijo. ¿Nunca le has advertido a una persona sobre que la persona va a haber un juicio, que debe arrepentirse, está mal ante Dios, y el día del juicio cuando venga Dios, decir, uy, pero ¿cómo? ¿Nunca mi siervo Daniel te dijo, debes arrepentirte? ¿Debes volverte? ¿Debes dejar estas cosas? ¿Nunca? Para que te las muestro. En este momento te habló, en este momento te habló, en este momento te habló, y yo te estaba hablando por medio de él. ¿No?
¡tum! Paga. Entonces ellos no pueden decir que nadie le habló, porque Dios manda a avisar siempre el mensajero cosas que no le agradó, cosas que él dice que anuncia por venir antes. Entonces yo le había anunciado que él iba a mover a hacer la nación. Y bueno, entonces Pablo dice, ¿cómo? ¿Nunca? Y sí, fue por medio de Moisés. Vemos que en Deuteronomio 32, 21 dice que le iba a mover por una nación que insensata. Eso es insensata, yo estuve buscando, quiere decir falta de entendimiento, pero también significa algo malo, idólatra. Y eso es, nosotros si vamos a Tito 3.3, fíjate que el Señor nos decía que nos iba a mover. ¿Cómo éramos nosotros? El Señor nos dice que íbamos a hacer nosotros aquí con una nación insensata, conmigo, yo soy insensato. ¿Qué soy yo? O sea que era, antes de venir a Cristo, alguien sin entendimiento, pero también alguien malo. Antes de venir a Cristo. Fíjate que en Tito 3.3, Tito dice así: porque también nosotros éramos en otro tiempo necios, desobedientes, extraviados, esclavizados por pasiones, placeres diversos, pasando la vida en maldad, envidia, aborrecible, odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres, nos salvó no por obras que nosotros hubiéramos hecho en justicia, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó a nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos de la vida eterna conforme a la esperanza. Y claro, gracias a Él, o sea, que nos ha salvado nuestro amado Señor Jesucristo, ¿no? Pero que Pablo dice, ¿nunca le advirtió? Sí, si ya fueron advertidos, ¿no? Yo no puse 1 Corintios 1, 25 al 28, donde Pablo dice, ¿cuántos de ustedes eran sabios? ¿Cuántos de ustedes eran reyes? ¿Cuántos los necios del mundo Dios buscó? Y bueno, así es. Y Dios nos movió a hacerlo, está moviendo a hacerlo por medio de ¿qué? De los gentiles. ¿Se puede entender lo que estoy explicando? Sí. ¿Sí? Bueno, eso es lo que me interesa. El día de mañana, cuando terminemos Romanos, ¿me puede explicar Romanos 10 en 2 palabras? Sí, así quiere decir. Esa es mi idea, por eso me tomo texto por texto. Para que de esta iglesia, por lo menos si son 1 o 2, diga el día de mañana, quiero saber Romanos 9, ¿de qué habla? No sé, preguntale al pastor. No estamos para eso, estamos para que Dios nos va capacitando cada vez más y más para que podamos entender las escrituras, ¿no? Entonces, sí, ellos sabían, incluso sabían más que las otras personas. Las otras personas ni siquiera sabían, ellos fueron instruidos. ¿Te acordás? No me acuerdo si en Romanos 9 es, Romanos 9, no me acuerdo si a ver si la tengo anotada, no. Bueno, pero creo que es en el 9, a ver, sí, en el 9.4, que dice así: ¿quiénes son israelitas? De los cuales son la adopción, la gloria, los pactos, la programación de la ley, la ordenanza, las promesas, de quiénes son los patriarcas, de los cuales vino Cristo según la carne, cual les dio sobre todas las cosas mediante por los siglos de los siglos. Amén. Ellos tenían todos esos privilegios, ellos sabían que iba a venir un Mesías. Solo que pasa que no vino el Mesías que ellos quisieran que lo libertara, que lo pusieran en una buena posición. El Mesías le vino a decir que estaba en la posición mala, ellos antes, que tenían que arrepentirse de sus pecados. Y luego, bueno, vuestro padre Abraham, ¿qué? ¿Arrepentirnos de qué? Te crucificamos. Entonces, eso es lo que sucedió. Pero ellos sí estaban advertidos de que iba a venir el Mesías. Y ellos sabían, incluso que que Dios iba a y vemos que incluso con otros, hablaba dentro de otro vamos a hablar de otros pueblos, que es nosotros, ¿no? Y el propósito de esto era que moverlos, a ver, como un ejemplo. Fíjate, hay chicos donde Dios, vamos a decir, cuando hay una casa donde el hijo es el hijo original, y ese hijo tiene alimento todos los días, tiene alimento. No sé si llevarlo a la iglesia o no llevarlo a la iglesia, este ejemplo. Acá, Dios, grande o chica, no sea mucho, no se trata de que haya mucho en la iglesia. Dios da alimento todos los domingos. Hay muchos que aprovechan ese alimento. Afuera, aunque uno crea, mucha gente está pereciendo de falta de conocimiento. Mañana, pasado, se mueren.
Y ellos no saben que automáticamente que se mueven al infierno, o a esperar en la cárcel, mejor dicho, el juicio. Ellos no saben, pero en la iglesia todos los días se está dando alimento, hay personas que tienen alimento de Dios pero no aprecian eso. Y no nos olvidemos, como un ratito antes de medio del estudio, Dios puede sacar a las personas incluso que están adentro de la iglesia ese regalo que le está dando todos los días, la palabra de Dios. Y esto pasó con la nación de ¿qué? De Israel. Ellos tenían la palabra, ellos tenían los profetas, ellos tenían los pactos. ¿Y qué pasa? No aprovecharon eso. Y el ejemplo era esto, es como un chico, vamos a decir que tiene todas las cosas, pero al no aprovecharlo, el padre para moverlo a hacerlo va y agarra a un chiquito de la calle, lo baña, lo trae, le da las mejores cosas, ¡wow! Dice, y se agarra, se pone celoso, ¿por qué? Ahora quiero yo, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Vos no estabas apreciando lo que yo te estaba dando todos los días. Entonces cuando Dios hace eso, mueve a celo a la persona, ¿no? Es así, cuando la persona se ha acostumbrado a algo, no aprecia. Yo me acuerdo que no me voy a cansar nunca de decir, o sea, algo que ha pasado conmigo, aquellos que mucho se le perdonó, o sea, mayor más agradecido. Cuando te das cuenta de todo lo que Dios te ha perdonado, sos más agradecido para con Él, ¿no? Y ello lo que sucedió fue esto, ¿no? Que Dios quería moverlo a hacer. Eso lo vamos a ver en Romanos 11, del 11 al 14, más adelante. Pero ese es el fin de Era, fíjate, yo me voy a adelantar nomás. Dice, la riqueza de los gentiles. Digo pues, ¿acaso te empezaron para caer? De ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles para provocarle, ¿qué? A celos. Y si su transgresión es riqueza del mundo y su fracaso es riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. ¿Qué sería su plena pleroma, no? Sería la palabra, ¿no? Porque a vosotros hablo los gentiles, pues por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, y bueno, y sigue hablando Pablo hasta el 14, ¿no? Pero dice en el 14, por si de alguna manera puedo provocarlas a hacerlo a mi carne y salvar a algunos de ellos. El propósito no es que Dios lo ha desechado todavía, no hablamos, uy, Dios desechó a los judíos, hay que dejarlo, ya está. No, todavía están a tiempo, todavía en este momento están provocando a hacerlo y muchos de ellos todavía pueden ser salvos. Pero no es que Dios tiene un trato aparte, no es que Dios tiene, después que se lo lleve en el supuesto rescate que creen muchos hermanos, Dios vaya a tratar, Dios va a levantar un templo, eso no es. Mateo 25 dice que viene, automáticamente suena la trompeta y pone uno al lado del otro y juicio. Solamente sacando Apocalipsis 20 nomás que de la escritura, o sea que vemos que es simbólica, sale todo lo que yo invento y por supuesto de Daniel. Pero después Cristo nunca habló de eso, Cristo habla de la venida de Cristo y ya automáticamente juicio. Entonces, es así, ellos sabían que iba a venir el Mesías, y lo sabían por medio de qué, de Moisés, que le había hablado y le había advertido que le iban a mover a celos por medio ¿no? Yo estoy en el 19. Ahora viene el 20. El 20 dice así. Isaías, bueno, como dije, traje a dos cosas. Traje a Moisés, o sea, a Moisés para demostrar lo que dice, y ahora Pablo va a traer a Isaías. ¿Se puede entender? Pablo trajo a Moisés y ahora el que va a traer es a Isaías para demostrar de lo que había dicho. O sea, Moisés en Deuteronomio 32, 21 y ahora en Isaías 65, 1. Esto es medio complicadito lo que voy a explicar, pero, o sea, no tan complicadito, pero, o sea, vamos a usar un poquito de cerebro. En Romanos 10:20, ahora acá vamos a ver que el apóstol aplica, o sea, Isaías 65:1, que estoy leyendo, voy a leer, o sea, voy a poner, a los gentiles, y en Romanos 10:21, que es el texto que sigue, que es Isaías 65:2, a Israel. No sé si queréis leerlo o lo leo yo. Dice, yo voy a leer Romanos 10:20. Dice, Isaías se atreve a decir, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Vos tenéis Isaías? Leo. Ese leo yo. Dice así. Bueno, voy a aclarar un poquito para ver si nuestras mentes por ahí
es un poco complicadito y por ahí se va. Pero vamos a tratar de aclararlo. Sencillas palabras para que se puedan entender. Pablo dice, ¿nunca oyeron que Dios iba a mover un pueblo? Que Dios iba a traer a ustedes por ser pueblo... ¿De acuerdo que están viendo un pueblo rebelde? Ahí. Ellos volvían los ídolos. Y para que podamos entender, Israel no es que estaba... ahora lo vamos a explicar un poquito más. De vez en cuando. Todo el día extendiendo mis brazos, dice Jehová. Ponete vos así los brazos, que yo iba a hacer algo del culto y no lo viste. Que te levantaban los brazos así hasta cuando terminaba el culto. A ver cuánto aguantás. Entonces, imagínate la paciencia que tiene Dios. Extendiendo brazos. ¿Qué sucede cuando dice todo el día? ¿Un ratito era rebelde? Dice que Dios dice que todo el día ellos vivían en rebeldía. Y Él esperándole, extendiéndole los brazos con un brazo amoroso, esperándole así. ¿Qué? Que vuelvan. A ver, vino, nada, seguían, eran pueblos. Entonces, dice, Pablo le dice, ya les ha advertido por medio de quién? De Moisés, de que iba a hacer eso. ¿Y ahora quién trae? ¿A quién le advirtió? ¿Por quién más? Por Isaías, lo leímos recién. Isaías, Romanos 10:20, dice así. Isaías se atreve a decir, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. En el versículo 20 se va a referir a los gentiles, a nosotros. O sea, gentiles, o sea, por decirlo como nombraba la Biblia ante nosotros, ¿no? 65.1 dice así. Fíjate que Romanos 10:20 dice, fui hallado por los que no me buscaban y me manifesté a los que me preguntaban por mí. Bueno, ese es Romanos 10:1. Y en Isaías 65:1 dice así, me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Toma la decisión por mí. Vos podés buscar. No, soy muy joven. Más adelante le voy a buscar a Dios. Las escrituras nunca dicen que vos podés buscarle, que vos podés salir a bailar, ahora que después le voy a buscar. No, dice incluso lo contrario, dice que las personas cuando son más rebeldes, ¿qué pasa? En Romanos 11, Pablo dice, cuidado, vamos a ver en Romanos 11, dice, cuidado, dice Pablo, cuidadito con ustedes, que si Dios hizo con su pueblo eso de Israel, ¿quién son ustedes que son ramas injertadas para decir que Dios no puede llegar a eso? El problema es que como nuestra iglesia se llama salvo por gracia, o sea, iglesia de la gracia, y muchos creen que nosotros decimos por gracia, no pasa nada, puede volver los ídolos, y a veces se transforman los ídolos Facebook, jueguitos, y cosas se transforman en ídolos. Y Dios dice, te voy a sacar de ahí, te voy a desechar, ya lo he dicho con mi pueblo, me costó la muerte de mi hijo, y Dios viene advirtiendo, cuando suceden las cosas, queremos correr de la cruz, pero ya está, Dios te advirtió, una vez, esto, voy a sacar esto, voy a sacar aquello, y que lo que vamos a terminar de esto, es que muchas cosas se pueden transformar en idolatría, y no las sabemos, porque lamentablemente, Satanás ha introducido todas esas cosas en este mundo, y para hoy es cosa común y corriente. Pero en la época de John Bunyan ya no era lo mismo. O sea, en la época de los puritanos no era lo mismo. Hoy no, porque ya ha cambiado, ya. Pero bueno. Entonces vemos que me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. O sea, yo nunca pregunté por Dios. O sea, incluso yo corría contrario a Dios. Él, me tuvo que dar señal y buscarme, ¿no? Y me dejé hallar por lo que no me buscaba. Entonces, en Romanos 10:20 que dice, fui hallado por lo que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Bueno, ahí se está refiriendo en el versículo 1 a quién, a nosotros, pero en el 2, en el versículo 2, o sea, en el versículo 2 de Isaías 2, en Isaías, sí, el número que estaba acá, Isaías 65:2 dice así. Un momento, antes de irme a eso, voy a aplicar otro texto. Cuando digo, me dejé buscar por los que no preguntaban por mí, me dejé hallar por los que no me buscaban, dije, heme aquí, a una nación que no invocaba mi nombre. Yo por lo menos hace un par de años nunca invocaba el nombre de Dios, y nunca le buscaba a Dios. Entonces yo me identifico con esto. Si Él no se dejaba buscar, o se dejaba encontrar, yo nunca le podía encontrar, porque ¿cómo le iba a poder buscar yo? Yo no puedo tomar la decisión de fe o buscarlo sino Él no se deja encontrar. Entonces Él es el que se deja
encontrar, ¿no? Fíjate, en Oseas, ya lo leímos hace mucho, en Oseas 2.23 y Oseas 1.3 se hace Oseas 2.23, dice así, Oseas 2.23, la sembraré para mi tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión, y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá, tú eres mi Dios, refiriéndose a nosotros. ¿No? Ya estaba, pero ¿cómo? ¿Nunca les habló? ¿Nunca les repitió? Sí, Pablo dice sí. Esto, Biblia, leer, buscar. Dios advierte antes que lleguen las cosas. Osea 1.10, pero el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y sucederá que en el lugar donde se les dice, no sois mi pueblo, se les dirá, sois hijos del Dios viviente. Entonces, Dios ya había advertido, ya le había dicho a ellos que sí, lo íbamos a mover por un pueblo, o sea, nosotros, o sea, antes que somos insensatos, que nunca le buscábamos, que estábamos en dos, incluso, no sé si decir lo irónico o lo gracioso, no sé cuál sería la palabra, lo dejo para cada uno que lo pueda interpretar, es que ellos se volvieron a idolatría. Eso estaba pensando yo la otra vez que estaba allá. Ellos se volvieron a idolatría y lo irónico de esto, o sea, por decir irónico, esa es la palabra, es que Dios se buscó un pueblo idólatra para que lo adorara, ¿entendés? Ellos teniendo los privilegios que tenían y sabiendo, porque no es lo mismo, vamos a decir que, no es lo mismo que decir que un cristiano, y lo sé que yo por vos, si no por mí, está bien para mí, me hace... es como decir, a ver, vamos a decir los cristianos que reciben la palabra de Dios, y reciben la palabra de Dios, llega un momento como hace un año, 2, 5 días donde ya me sé lo que va a predicar, ¿cuándo termina? Ya la palabra de Dios empieza a parecer pasada, y para esa persona después se tiende a buscar otras cosas, se va para allá, y empieza la idolatría, y Dios va en busca de otras personas, o sea que son peores que cristianos, o sea, vamos a decir, porque están cristianos de vez en cuando están haciendo eso, y se busca, bueno, lo mismo con ellos. Eso fue la ironía, o sea, por decir la palabra, ¿no? Se buscó un pueblo que no era peor, o sea, nosotros insensatos, nosotros, ¿no? Para provocarles a celos a ellos. Y no sé si se entiende, espero que se pueda entender lo que dice, ¿no? En Romanos 9, 25 y 26 habíamos visto hace mucho lo que ya leí yo, ¿no? Que esto de los Oseas, que en Oseas dice, esto es Romanos 9, 25, 26. Yo recién me fui a Oseas 2, 23, Oseas 1, 10. Pero ya lo vimos en Romanos 9, 25, donde dice también, Pablo dice en Romanos 9, 25, como también dice en Oseas, dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y amada a la no amada. Y sucederá que en el lugar donde se les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, así serán llamados hijos de Dios viviente. Así que ellos ya estaban advertidos, ¿no? Fíjate en el versículo, yo busqué algo de esto, o sea, yo busqué la palabra entendimiento, porque ellos, cuando dice en Romanos 10, 19, dice, pero ¿acaso no conoció a Israel? Yo me estuve preguntando, ¿pero qué dice conocer? Porque uno por ahí puede saber la palabra, pero ¿cuál es la etimología de la palabra? Y fui al Mataburro, y se llama diccionario, y busqué la palabra conocer. ¿Qué es lo que quiere decir conocer? ¿Qué es lo que no conoció? Porque ¿podemos decir que Israel no tenía conocimiento? Tenían las escrituras, tenían la Torá, tenían los profetas, entonces sí tenían conocimiento. Si yo te digo, no sé, ¿vos sabés qué dice Juan 3:16? Bueno, Juan dice, por lo tanto, Dios amó al mundo para que todo aquel que crea en él no se pierda, bueno, eso. O sea, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Dios? O sea, ellos podían haber dicho, o sea, no podían haber dicho, no tenían conocimiento. Ellos tenían, conocimiento. ¿Se puede entender? No sé si es más cerca quizás. Entonces, yo busqué que quería decir entendimiento. Y encontré, o sea, entendimiento encontré, y si uno comprender, formarse una idea, o sea, una idea clara de las cosas,
saber perfectamente alguna cosa, una cosa, o deducir o razonar, o sea, utilizar la cabeza, o sea, pensar. Eso. Entonces podemos decir que entendimiento es usar el cerebro y la inteligencia, poder llegar a comprender, formarse una idea clara de las cosas. Entonces eso se trata. Por eso debemos entender esto. Yo le ruego que Cristo sea que pueda entendimiento a vos y los que están escuchando, si van escuchando la prédica. Puedes escuchar lo que yo te hablo. Lo que sí yo ruego es que lo que dice Pablo, que Dios le abra los ojos del entendimiento. Puedes escuchar millones de prédicas, las mejores prédicas que puedas creer, pero si Dios no te abre los ojos del entendimiento, estás perdida. Porque no depende de nosotros. Cuando los apóstoles iban para allá, no entendía qué pasó, por qué murió, qué no entendía. No entendía, y Dios dice, aparece y dice, ¿dónde vamos nosotros? Vamos para allá. Y Señor, que yo no podía entender. Y si camino, dice, él le abrió el entendimiento. Entonces, el maestro, que él estaba en la playa, dice, ¿tenés algo para comer? No, estaba sentado allá, y estaba haciendo un pescadillo, el Señor estaba comiendo, dice, ¿y quién lo conoció? Juan, dice, el maestro. ¿Y quién fue el primero que se tiró de cabeza? Pedro se tiró siempre ahí al reboteo, dice, el maestro, y se tiró, dice él. ¿Qué pasa? Dios si no se quiere manifestar, él sigue comiendo su pescado y ya está. Pasa al lado tuyo si quiere. No le ves. Entonces yo siempre digo, podés escuchar prédica, podés leer, pero debemos entender que no es de nosotros. Él nos tiene que abrir el entendimiento, Él se tiene que manifestar a nuestra vida, nosotros no le podemos buscar. Le podemos buscar, pero pidiéndole primero que Él se revele a nuestra vida, que nos dé entendimiento por su Santo Espíritu. No depende de nosotros nada. Entonces siempre debe estar buscándole, pero acordándole que Él se manifiesta en nosotros, ¿no? Y nuestra responsabilidad es poder buscarla a Él. Pero es así. Entonces, el último, me parece que es el último versículo que dice así. Pero acerca de Israel dice... Okay. Mis apuntes estaban acá. En el versículo 21 dice así, es el último versículo. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y contradictorio. Lo que estaba explicando recién, esto es Isaías 65, versículo 2, la verdad que leí, pero respecto de Israel, dice ahora, o sea, primero habló de nosotros, gente, y estamos hablando de Isaías 65, 1 y 2, pero estamos hablando del libro de Romanos, Pablo está citando a Isaías, perdón. En el versículo 1 de Isaías 65, 1 se refirió a nosotros. Ustedes siguen así, siguen buscando esas cosas, siguen siendo rebeldes, y así, yo me voy a buscar otros ahora. Que sí, y ellos son rebeldes, pero yo les daré un corazón nuevo, ellos me van a servir y ustedes se van a poner así. ¿Por qué? Porque yo les di esto, les di aquello. ¿Qué podemos aprender? Debemos tener cuidado, no debemos jugar con la misericordia de Dios, no debemos jugar con la bondad de Dios, no debemos jugar con el amor de Dios, no debemos jugar con la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice que ha desgajado mucho. Él pone y quita nación, Él pone y saca reyes. La salvación se pierde, Daniel. No, la salvación no se pierde. No se pierde. Pero que no estemos buscando a Dios, como digo hace mucho que no digo, síntoma de que estás teniendo olor a muerto ya. Olor a podrido. ¿Por qué? Porque se está alejando de Dios y puede ser un síntoma de que, no estoy hablando de predestinación, nada, pero puede estar alejándose. Y el pueblo de Israel hizo eso. ¿Y Dios qué hizo? No, son el pueblo escogido mío. No, se quedaron. Entonces, esto nos debe abrir. Todas esas cosas han sucedido para el bien de nosotros, o sea, para que nosotros podamos aprender. Lamentablemente hoy no vemos esas cosas, como yo siempre digo, lo mismo cuando estoy terminando las prédicas. Lamentablemente siempre escuchan que un hombre habla nada más, pero si hablara la voz de Dios sería muy diferente. Porque hoy ya no hay que se levanta el mar, no sé si se escucha esas cosas, y se escucha la voz, ¿no?, de un hombre nada más. Pero sería muy diferente, ¿no?, si él estuviera hablando. O sea, hoy habla por supuesto por medio de sus predicadores. ¿Dónde encontramos esto? Dice, pero por respeto a Israel todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Si vamos a Mateo 23, del 37
al 38, Mateo 23, 37 y 38 dice así, el Señor Jesucristo: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviadas. ¿Cuántas veces hice quise juntar a tus hijos como la gallina junta a su polluelo debajo de la sala y no quisiste? Y aquí vuestra casa os dejada desierta, dice. Cumpliéndose la palabra una vez de Jehová. ¿Cómo es que los quería reunir? ¿Qué dice Efesios? Que en Cristo Jesús, Efesios 2, se rompió toda barrera, entonces ya no somos judíos ni griegos, nada. Él nos quiso reunir, o sea, nos quiso reunir a ellos, así a nosotros sí nos ha reunido. Ahora somos toda una familia, no hay chino, no hay gordo, ni flaco, nada. No es como Hitler que los quería matar. Somos todos una misma familia. El que está en Perú, el que está en Chile, el que está en México, el que está en Estados Unidos, todos estamos formando una sola iglesia, estamos unidos, que en el día del Señor ahora, en una familia, en Cristo. Y eso es lo que quiso hacer, y ellos no quisieron. Y lamentablemente eso no se trató de conocimiento, porque tenían conocimiento. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Está mal el conocimiento? No, yo estudio, yo me decía que incluso descargaba un libro, me gustaba regalar un libro, teología sistemática. No está mal estudiar, pasa que la teología no salva. Mucha gente conoce de Dios, y conoce mejor que yo, y predica mejor que yo, y eso no salva. ¿Qué es lo que salva? Tener una relación. ¿Qué dice el Señor en tu nombre? Mateo 21, 23. En tu nombre echábamos fuera demonio. Alejado nunca conocías, te doble de maldad. Entonces, ¿qué sucede? No se trataba de conocimiento, se trataba de creerle a Dios. ¿Conocer? Sí, le conocían, porque tenían un conocimiento. Yo puedo conocer qué te gusta a vos, pero que yo haga lo que te gusta a vos es otra cosa. Entonces ellos conocían de Dios, pero hacer lo que Dios manda es diferente. Si vos conocés lo que le gusta a tu esposa, o le gusta a tu esposa, pero no lo haces, no se trata de conocimiento, porque ya sabías. Entonces no se trata de algo intelectual, se trata de querer hacer o tener fe en eso. Y ellos no tuvieron la fe y no creyeron cuando llegó el Mesías y no obedecieron. Pero ¿sabían de que Dios iba a hacer esto? Sí, por medio de Moisés, que le advirtió que iba a mover por un pueblo, y cuando llegó, que vimos que sucedió en Pentecostés, todos empezaron a hablar en lengua, se empezó a predicar el Evangelio, y yo no quise agregar un texto donde es una palabra dura, pero está escrita, y más Cristo la dijo, que Cristo dijo que le iba a desechar, le iba a sacarle el reino, y se le iba a entregar a un pueblo. ¿A quién? A nosotros, a la iglesia. ¿Le iba a entregar a qué? Para que produzcamos frutos. Iba a sacar a ellos el reino. Él saco el reino y doy a quién? A aquellos que produzcan frutos. Desecharon, pero muchos dicen, no, pero tiene un plan todavía con ellos. Sí, todavía no han sido desechados, es verdad, pero todavía están a tiempo de arrepentirse, pero no como algo especial, algo que voy a otros hermanos, lamentablemente, de sana doctrina también, que no están tan alejados, pero ellos creen que Israel Dios tiene un pacto aparte, siempre que digo acá, ¿no? No, estamos hasta la venida con la trompeta y después ya se acabó, no hay más. Y hasta acá creo que vamos a estudiar. ¿Qué aprendimos entonces? Ahora, ¿qué podemos sacar, o sea, de esto? Sí, me parece que era de Mateo 21, 33, 43. Era así. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Eso fuimos nosotros. Entonces, Dios sí le advirtió. Ellos sabían y lamentablemente ellos no creyeron. Y es una lástima, ¿no? Entonces, para ir cerrando, vamos a ver un resumen de los cuatro. Dice, ¿acaso no oyeron? Sí, que oyeron. ¿Por qué? Porque cuando salió el Evangelio, ya el domingo pasado vimos que sí, por los medios del profeta, pero cuando vino el profeta, ¿te acuerdas que Pablo le predicó a ellos? Y después se limpió los pies y dice, usted no escucha, son libres de su sangre, ahora me voy a predicar a los gentiles, dijo. Y se fue a predicar. Y bueno, entonces sí se les predicó a ellos. ¿Cómo que no? Lo mismo dice Romanos 1:16. Evangelio predicado primero que a los judíos, luego a los gentiles. Entonces se les predicó. No les voy a predicar después, pero no puedo decir que no oyeron.
en Pentecostés, que cada uno le oía en su propia lengua, y hasta los confines de la tierra, claro, como nos dice confines de la tierra, hasta ahí, hasta lo que en esa época estaba extendida a la tierra, por supuesto, no estaba tan como ahora, pero sí se predicó. Otra pregunta que levanta Pablo, ya no es si se oyó, sino se dice, se trata de conoció. O sea, ¿tuvieron conocimiento? Sí, el conocimiento es algo que hemos adquirido nosotros, ya tenemos. Oído en el momento, pero el conocimiento se basa en la información que yo he tenido ya con anticipación del tiempo antes. Yo he tenido, o sea, sí. Entonces, ¿de dónde es? Y Moisés le había advertido, aprendimos en el día de hoy, que yo no puedo, tan inexcusable, porque Moisés le dijo, os moveré a hacerlo con un pueblo que de gente insensata, no sea nosotros. Tito mismo nos dice que nosotros un pueblo una vez éramos insensatos, y bueno, en Oseas mismo, ese pueblo que no era pueblo, no era nada más, yo le llamaré pueblo mío, me llamarán Dios mío, ¿verdad? Entonces ya le venía advirtiendo. Aquí sacó Pablo de nuevo a otro, a Isaías 65:1, que dice, fue hallado por lo que no me buscaban, que nosotros sí me buscaban, y aquellos que nosotros nos preguntábamos, y a Israel dice todo el día teniendo pueblo desobediente y contradictor. Y bueno, vamos a ver. Amado Padre, le pedimos por el pueblo de Israel, que usted todavía no lo ha desechado. Sabemos que usted ha extendido sus brazos, ha entregado al Mesías, y ellos siguen hasta el día de hoy rebeldes, pero también sabemos que muchos han venido a Cristo y muchos siguen viniendo a Cristo. Sabemos que hay judíos ahora que de sangre, cuando digo judío estoy diciendo de aquellos que son de sangre judía, que provienen de una raza judía, porque Romanos 2, 28 y 29 dice que nosotros también somos judíos, ¿no? Pero estoy hablando de aquellos que de verdad han nacido así en Palestina. Le pido porque esté trayendo a muchos de ellos a la salvación, y aquellos que tampoco, que no le buscan, que usted se deje encontrar, porque ellos nunca le van a buscar. Este barrio nunca le va a buscar, este barrio es todo lo contrario, este barrio va a ser lo contrario que usted quiere. Por eso yo le pido que usted se manifieste. ¿Para qué? Cuando Moisés estaba caminando, él no andaba buscándole, pero usted dice, se le apareció así, y él dice, ¿qué es ese árbol que está brillando y que como si se quemara? Y usted viene y dice que se descalce porque ese lugar era santo, ¿no? Pero usted se manifestó, a cada uno se le manifestó, se le apareció, y que se le pueda revelar ahora a las personas, pero no por una revelación así, sino que se le pueda revelar por medio del Evangelio, que tengamos la oportunidad de recordar ahora que el 24, que sabemos que no es el día literal, pero sí lo utilizamos de una forma para predicar que Cristo vino a salvar, a perdonar los pecados, aquellos que están perdidos, que se habían perdido, que usted es un padre que está extendiendo los brazos a aquellos que son los hijos pródigos que andan perdidos en el mundo, y usted está con los brazos extendiendo para que vengan, pero no porque ellos pueden, sino que usted le habla a la mente, como dice el hijo pródigo, dice, y la mente dice, y entonces ella dice, se abrió el entendimiento y esa persona pudo entender y puedan volver. Así que nosotros no creemos en Papá Noel ni nada de eso, pero sí creemos en usted, es un Dios soberano, y que usted pueda hacer un gran regalo y es el de darle vida eterna a ella, ¿no? Qué bueno que usted pueda traer más de su pueblo y a esta iglesia, que se la haga crecer. Pido por mi esposa y por todos aquellos que siempre escuchan las prédicas. Gracias. Amén. Amén.